Mi esposo tomó el fondo universitario de mi hija para darle dinero a la hija de su mejor amiga, pero lo divorció y su madre lo demanda por estafarla. Mi esposo, de 43, y yo, de 42, vivimos en una linda casa en las afueras con nuestra hija, que acaba de cumplir 16. Tenemos una vida cómoda según los estándares, así que no me puedo quejar de eso. La casa en la que vivimos pertenece a mi suegra, que tiene 63 años. Ella compró esta propiedad hace décadas y nos ha dejado vivir aquí desde que nos casamos. Mi esposo tiene una amiga de la infancia llamada Marilyn, de su misma edad. Crecieron en el mismo vecindario y de niños eran inseparables. Marilyn tiene una hija llamada Celine, que tiene 20 años. El esposo de Marilyn falleció hace unos 7 años de un infarto repentino. Solo tenía 40 cuando murió. Después de su muerte, mi esposo empezó a pasar cada vez más tiempo con Marilyn y Celine. Dijo que quería ayudarlas a atravesar el duelo. Al principio lo entendí porque perder a alguien tan joven es terrible, pero con los años las cosas empezaron a sentirse raras. Mi esposo cancelaba planes con mi hija para ir a ayudar a Marilyn con algo. Se perdió el recital de piano y eventos escolares de mi hija, porque Marilyn necesitaba que arreglara algo en su casa o que llevara a Celine a algún lugar. Cuando se lo mencionaba, se ponía a la defensiva y decía que yo era insensible con una viuda y una niña sin padre. Usaba la táctica de hacerme sentir culpable para que no lo cuestione. El mes pasado, mi hija llegó a casa con su boleta. Sacó muy buenas calificaciones otra vez. Ha sido excelente estudiante desde primaria y nunca nos da problemas. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a hablar de solicitudes de ingreso a la universidad. Dijo que quería postular a buenas universidades, pero que sabía que eran caras. Quería saber si habíamos ahorrado algo para ella, para estar preparada y comenzar a hacer planes. Mi esposo se quedó completamente callado, solo miraba su plato y no decía nada. Mi hija siguió hablando y dijo que sabía que nuestros ingresos eran demasiado altos para que le dieran ayuda financiera, así que contaba con lo que hubiéramos ahorrado. Intervine y le dije que no se preocupara, que habíamos estado ahorrando en un fideicomiso y seríamos capaces de cubrir los gastos de su educación. Mi esposo siguió sin decir nada. Se levantó de la mesa y se fue al baño. Mi hija parecía muy contenta, me abrazó y subió a su cuarto. Esperé a que mi esposo regresara. Cuando por fin lo hizo, le pregunté qué pasaba. Dijo que estaba cansado, pero no parecía ser el asunto. Le dije que nuestra hija merecía saber si podíamos ayudarla o no con los gastos de sus estudios. Se volvió a sentar y se llevó las manos a la cabeza. Entonces me dijo que no había dinero, ni un solo dólar. Le dije que no estaba para bromas, porque en ese momento no me sentía de humor para eso. Me miró y respondió que el fondo universitario estaba vacío. Se lo había dado todo a Celine para gastos de su negocio. Ella quería abrir no sé qué cosa y necesitaba capital inicial. Mi esposo había estado transfiriendo dinero a la cuenta de Marilyn durante meses, para ayudar a Celine a poner en marcha el emprendimiento. Le grité, ¿qué hiciste qué? Luego le pregunté cuánto dinero les había dado. Respondió que eran unos $60.000. Eso era todo lo que habíamos ahorrado para mi hija desde que nació, más $20.000 que sacó de un fideicomiso creado por mi suegra. $80.000, desaparecidos. Le pedí que mostrara los estados de cuenta en ese mismo momento. Intentó discutir, pero cuando mencioné que haría las maletas y me iría si no me lo demostraba, subió y volvió con su laptop. Abrió los movimientos bancarios y lo vi todo. Transferencias a Marilyn todos los meses durante los últimos 2 años, miles de dólares cada vez, y no meses como había dicho en un principio. Le había estado enviando dinero para la renta, la comida, pagos del coche y lo que fuera que necesitara. Le pedí que me diera un argumento lógico para hacer eso, y que no fuera lo que yo pensaba. Su respuesta es que no había nada raro, que Marilyn lo estaba pasando mal desde que su esposo murió y que Celine merecía tener una oportunidad en la vida aunque no tenga padre. Sí, pero esa era la oportunidad de su hija, el dinero que habíamos estado ahorrando. Su respuesta fue que aún tenía tiempo para resolver eso, pero que Marilyn y Celine lo necesitaban ahora mismo. No dormí esa noche porque tenía mi cabeza funcionando a máxima velocidad con todo tipo de pensamientos. A la mañana siguiente, le dije la verdad a mi hija porque el día anterior le había dicho otra cosa que descubrí que no era cierta. Me hizo unas preguntas, pero además de eso, no dijo demasiado y se quedó en su cuarto el resto del día. Cuando mi esposo llegó del trabajo, ni siquiera le habló. Él intentó hablarle, pero ella le dijo que se mantuviera lejos, que ya no quería nada de él. Él intentó explicarle, pero ella lo cortó y dijo que él ya había tomado su decisión. Luego volvió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Mi esposo se quedó afuera de su puerta casi 1 hora tratando de que la abriera. Nunca lo hizo. Esa misma semana, conduje a casa de mi suegra. Vive a unos 30 minutos en un lugar más pequeño que compró después de que su esposo muriera. Esta no es de ese tipo de suegras malas, nos llevamos bien, y sabía que querría saber lo que su hijo había hecho.
Ella no sabía nada de esto, pero yo tampoco sabía algunas cosas. No era la primera vez que mi esposo hacía algo así. Cuando tenía 18, tenía un fondo universitario que su padre le había armado. Su padre había ahorrado por años para que mi esposo pudiera ir a una buena universidad, pero mi esposo se gastó todo ese dinero en un coche y un departamento para una novia que tenía entonces. Le mintió a su padre diciendo que necesitaba el dinero para la matrícula y libros. Su padre se enteró meses después cuando la universidad llamó preguntando por qué mi esposo nunca se había inscrito. Mi suegro quedó devastado. Se sintió tan traicionado que después de eso creó un fideicomiso para mi esposo con reglas muy estrictas. Mi esposo solo podía acceder al dinero por motivos específicos y debía aportar comprobantes de uso. Cuando el esposo de mi suegra murió hace 10 años, le dejó todo a ella. La casa en la que vivimos, el fideicomiso, todo. Mi suegra controla todo ahora. Mi suegro hizo esto porque no confiaba en que mi esposo manejara el dinero responsablemente. Le pregunté qué le había dicho mi esposo cuando retiró dinero del fideicomiso el año pasado. Mi esposo había dicho que era para gastos de mi hija que nunca existieron. Mi suegra aprobó el retiro porque creyó que era para su nieta, y porque le mostró algunos comprobantes falsos. Pero ahora sabía la verdad, que mi esposo había cometido fraude. Mintió sobre el motivo del retiro y usó el dinero para otra persona, lo cual le da derecho a mi suegra para demandar. Volví a casa y discutí otra vez con mi esposo. Cuando le conté lo que su madre me dijo, estalló. Todo era una traición de mi parte por haber ido detrás de su espalda y contarle a su madre nuestros problemas. Según sus palabras, podríamos haber resuelto nuestros problemas sin involucrar a otros. Me pareció algo muy bonito para decir, salvo que él había hecho todo a espaldas mías, de su hija y de su madre. Me dijo que la casa era suya y que yo no podía decirle qué hacer. Mala jugada, porque le recordé que la casa pertenecía a mi suegra, no a él. Se quedó callado después de eso. Le informé que tenía que irse, como ya había hablado con mi suegra. Al principio se negó, porque él no iba a ir a ninguna parte. Saqué el teléfono y dije que llamaría a mi suegra ahora mismo para que viniera a decírselo ella misma. Agarró su chaqueta y se fue. Ni siquiera se llevó más ropa, solo se fue. Luego supe que se fue directo a la casa de Marilyn y que se ha estado quedando allí desde entonces. Durante los días siguientes, me envió mensajes de texto insultándome. Ni disculpas, ni tratar de explicar, ni excusas, solo insultos. Iban desde la clase de mujer que soy, mi inteligencia y cómo me iba a arrepentir cuando lo pierda. Preferí no responder a ninguno, ya que estaba demasiado ocupada tratando de ayudar a mi hija a superar esto. Dejó de comer bien, solo salía de su cuarto para ir a la escuela y dejó de hablar de la universidad. Bueno, dejó de hablar de cualquier cosa. 2 semanas después de que mi esposo se fuera, me senté con mi hija y le dije que resolveríamos lo de la universidad y que no tenía que preocuparse. Aunque quedaba el resto del fideicomiso de la abuela, y todavía tenía tiempo para ahorrar más. Creo que eso ayudó a levantarle un poco el ánimo, pero las cosas no estaban nada bien con sus padres separados. Empecé a revisar todos nuestros documentos financieros para ver qué más podía haber ocultado. Encontré más transferencias, montos pequeños aquí y allá para Marilyn durante los últimos 7 años. Sumaban miles más. Lo había estado haciendo desde que murió el esposo de Marilyn. Las había estado manteniendo todo este tiempo. Mi suegra me llamó unos días después. Dijo que había hablado con un abogado sobre el tema del fideicomiso. El abogado confirmó que mi esposo había cometido fraude al mentir sobre el propósito del retiro. Mi suegra podía demandarlo y obligarlo a devolver el dinero. Me preguntó qué haría yo y mi respuesta era que quería divorciarme. Me dijo que igual me consideraría familia si no estaba casada con su hijo. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente, con ayuda de un abogado que mi suegra recomendó. Era caro, pero ella dijo que ayudaría con los costos. Mi esposo se enteró del divorcio cuando le entregaron los papeles en su oficina, también de quién lo financiaba. Me llamó esa noche y me rogó que no lo dejara. Dijo que había cometido un error y que quería arreglarlo. Le pregunté si tenía los $80,000 para devolvérselos a mi hija, pero cuando respondió que no, le corté. Eso es todo lo que ha sucedido hasta ahora. No espero que se resuelva pronto, por eso espero que publicar aquí me ayude a tranquilizarme. No quiero sobrellevar esto sola. Porque aunque tengo a mi suegra, ella también está luchando sus propias batallas con la demanda. Edición, claro que pienso igual que ustedes, pero no he encontrado pruebas en este tiempo. Tampoco se me ocurre otro motivo que la infidelidad y que Celine sea la hija de mi esposo para explicar por qué ha gastado tanto dinero en ella. Dejando de lado la curiosidad, infidelidad o no, no cambiará el curso del divorcio. El divorcio se hará y planeo recuperar parte del dinero que él tomó de nuestros ahorros. Para eso sirven los abogados costosos. Actualización 1. Mi esposo ha intentado contactarme sin parar desde que le entregaron los papeles del divorcio. Llama desde diferentes números tras bloquear el suyo.
Le pedí que me contactara a través de los abogados, pero no le ha importado. Ha aparecido en la casa de mi suegra, que es donde estoy viviendo, pero se fue luego de decirle que llamaría a la policía. Dijo que lo hiciera, que sus cosas estaban dentro y eso mostraría que él vivía ahí también. Pero tras decirle que la policía también podría hablar con su madre, se fue. Creo que le tiene miedo, especialmente luego de la demanda. Pocos días después, un amigo suyo vino a recoger algunas cosas, como ropa. No sé con qué ha estado viviendo todo este tiempo, pero eso es lo que tengo para decirles. Mi suegra me llamó hace 2 días para contarme que su abogado le envió a mi esposo una carta de requerimiento formal. La carta establecía que tenía 30 días para devolver los $20.000 que sacó del fideicomiso bajo pretextos falsos o irían a juicio. Lo que es mucho peor, porque mi suegra presentaría una demanda por fraude. Mi esposo llamó a su madre después de recibir la carta, en donde estaba llorando y le rogó que no lo demandara. Tampoco tenía el dinero para pagarle, pero al igual que yo, a mi suegra no le importaba. Mi hija ha estado un poco mejor, volvió a comer con regularidad. Aún no habla mucho, pero al menos sale más seguido de su cuarto. El fin de semana pasado, mi suegra la llevó a almorzar y luego de compras. Le compró una laptop nueva para la escuela. Mi hija llegó con la laptop, y por primera vez en semanas, estaba un poco más animada. Subió a su cuarto y la escuché teclear. No sé en qué estaba trabajando, pero fue bueno oírla haciendo algo normal. Ayer pasó algo inesperado. Celine contactó a mi hija por redes sociales. Le envió un mensaje preguntando por qué su papá estaba viviendo en casa de su madre, y por qué todos parecían molestos. Mi hija no respondió de inmediato. Bajó y me preguntó qué debía decir. Le dije que dijera la verdad si quería. Volvió a subir y supuse que le contó todo, porque 1 hora después Celine llamó a mi teléfono. Celine dijo que no tenía idea de dónde había salido el dinero para su negocio, pensó que era de su madre. Marilyn le había dicho que el dinero provenía de la póliza del seguro de vida de su difunto padre. Celine sonaba genuina, no paraba de disculparse y decía que jamás habría aceptado el dinero si hubiera sabido que era para el fondo universitario de mi hija. Preguntó si había algo que pudiera hacer para enmendarlo. No supe qué decirle, no era su culpa que mi esposo y Marilyn le hubieran mentido. El dinero ya no estaba, no podía regresarlo. Le dije que apreciaba su llamada, pero que esto era asunto nuestro. Antes de colgar, me contó que iba a encarar a su madre por esto. Le pedí que tuviera cuidado y prometió que lo haría. 2 horas después de esa llamada, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era Marilyn. Gritaba como desquiciada. Estaba enojada porque su hija estaba enojada con ella. Y la culpa era mía porque yo siempre había estado celosa de su amistad con mi esposo. Le respondí que me importaba bien poco su amistad, pero me importaba que hubiera tomado $80.000 del dinero de mi hija para dárselo a otra persona. Marilyn se quedó callada hasta volver a hablar en un tono más racional. Según su versión, mi esposo le había dicho que el dinero era suyo y podía usarlo como quisiera. Le aseguró que tenía de sobra ahorrado para mi hija y que ayudar a Celine no le quitaba nada. Pero era mentira y se lo dije. Tras eso, simplemente colgó. Parece que mi esposo ha estado mintiendo a todo el mundo, pero no sé qué creer. Puede que todas hayamos recibido mentiras, o algunas me estén mintiendo en este momento. Celine me da la impresión que no, pero todavía no estoy segura de Marilyn. Esa noche, mi esposo se presentó en la casa. Empezó a golpear la puerta principal y a gritar mi nombre. Mi hija lo oyó desde arriba y bajó. Se veía asustada. Le dije que se quedara adentro y salí a lidiar con él. Empezó a hablar rápido y a decir que Marilyn lo había echado. Dijo que Celine le había dado un ultimátum, o Marilyn le pedía que se fuera o Celine cortaba todo contacto con su madre. Mi esposo dijo que no tenía a dónde ir. Preguntó si podía quedarse en la habitación de invitados unos días hasta resolver algo. Le dije que no. Intentó pasar junto a mí para entrar a la casa, pero le bloqueé el paso. Dijo que la casa seguía siendo técnicamente su hogar. Le recordé otra vez que la casa era de mi suegra y que ella ya le había dicho que no era bienvenido. Empezó a ponerse agresivo y a subir la voz. Algún vecino debió oír porque se encendió la luz de su porche. Mi esposo lo vio, retrocedió, volvió a su coche y se fue. Llamé a mi suegra justo después y le conté lo ocurrido. Dijo que el abogado del divorcio avanzaría rápido con esto. Como mi esposo había cometido fraude con el fideicomiso, el abogado de mi suegra trabajaba con el mío para asegurar un acuerdo favorable. Mi suegra dijo que el objetivo era recuperar la mayor cantidad de dinero posible y asegurarse de que mi esposo no pudiera tocar nada que perteneciera a mi hija en el futuro. A la mañana siguiente, me llamó mi abogado de divorcio. Dijo que el abogado de mi esposo se había comunicado para negociar. Mi esposo estaba dispuesto a aceptar una división de bienes del 80 y 20, quedándome yo con la parte mayor. También aceptaría devolver los $20.000 al fideicomiso de mi suegra,
con pagos a plazos, con embargo salarial si fuera necesario. También dijo que, según la situación financiera de mi esposo, no parecía quedarle mucho de todos modos. La mayoría de sus ahorros ya habían ido a Marilyn y Celine. Lo que quedara se dividiría entre nosotros, pero yo recibiría la mayoría. Mi suegra está dispuesta a aceptar esto, con tal de que el divorcio termine más rápido. De todas formas, le he dado un tiempo para que lo piense bien. En una semana me dará su respuesta final, aunque no cree que vaya a cambiar. Actualización 2. El divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. Mi ex esposo firmó el acuerdo hace 3 semanas. Recibí el 80% de nuestros ahorros, que no era mucho porque la mayoría ya no estaba, pero era algo. De todas formas, no tomamos su primera oferta, sino que hicimos nuestra contraoferta. Él aceptaría ceder el 80% de nuestros ahorros a cambio de que yo no lo demandara por el dinero restante. Sabíamos que iba a ser difícil conseguir el resto cuando no tiene mucho, y otra demanda para él sería demasiado. Aceptó. Mi suegra decidió seguir adelante con la demanda por fraude. Dijo que quería sentar un precedente y asegurarse de que mi ex entendiera que había consecuencias por mentir. Esa es otra de las razones de por qué no demandamos, sabía que mi suegra se encargaría de él. El tribunal falló a su favor la semana pasada. Mi ex tiene que devolver los $20,000 más honorarios legales. Los pagos saldrán directamente de su nómina cada mes durante los próximos 5 años. Mi ex vive ahora en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Intentó contactar a mi hija un par de veces por correo, pero ella nunca respondió. Me dijo que no quería verlo ni hablar con él. Mi suegra ha sido increíble en todo esto. Creó un nuevo fondo educativo para mi hija y depositó $50,000. Dijo que era dinero que planeaba dejarle en su testamento de todos modos, pero que quería asegurarse de que mi hija tuviera acceso ahora, cuando realmente lo necesita. Mi hija lloró cuando mi suegra se lo dijo. Abrazó a su abuela y le dio las gracias una y otra vez. Esos $50,000 no solo reponen los $20,000 que faltaban, también agregan $30,000 más al fondo. Eso, más lo que obtuve en el divorcio, y lo que ahorraré hasta que ella tenga que irse, creo que estaremos bien. El mes pasado, pasó algo que no esperaba. Celine volvió a acercarse. Esta vez preguntó si podía reunirse con mi hija en persona. Mi hija me pidió mi opinión. No tenía la respuesta, pero pensaba que cualquier decisión que tomara estaría bien. Decidió encontrarse con Celine. La llevé y la esperé en el coche. Hablaron alrededor de 1 hora. Cuando mi hija volvió al coche, dijo que Celine se había ofrecido a devolver el dinero del negocio. Al parecer, Celine cerró porque no podía seguir sabiendo de dónde vino el dinero. No iba del todo bien, pero eso no era motivo para no hacer lo correcto. Consiguió trabajo en una tienda y estaba apartando dinero de cada sueldo. Dijo que le tomaría mucho tiempo, pero que quería hacer lo correcto. Mi hija le dijo que apreciaba el gesto, pero que estaría bien. Celine empezó a llorar y dijo que se sentía terrible. Hablaron un rato más y luego se abrazaron antes de despedirse. Por su conversación, Marilyn parece haber mentido tanto como ha mentido mi ex esposo. Puede que a ella también le hayan mentido o no, pero no es una víctima de la situación. Mi hija no odiaba a Celine, porque piensa que es tan víctima de las decisiones de mi esposo y Marilyn como ella. Marilyn, por otro lado, no se ha comunicado en absoluto. Supe por alguien que la conoce que está enojada y que piensa que soy la culpable. Ha roto la amistad con mi ex esposo, y eso es culpa mía porque me metí en medio de 2 amigos de toda la vida. No me importa lo que piense, fue cómplice de todo lo que hizo mi esposo. Aceptó dinero que no era suyo para dar y le mintió a su propia hija sobre su origen. Mi suegra me dijo la semana pasada que mi esposo había intentado llamarla para disculparse, pero ella no quiere perdonar a alguien tan patético. Él decía que se había dado cuenta de que había tomado decisiones terribles y que había destruido a su familia. Empezó a llorar por teléfono y a suplicar perdón, pero mi suegra le cortó diciéndole que nunca olvidaría lo que le hizo a su nieta. Cuando se finalizó el divorcio, mi hija y yo salimos a cenar esa noche. Volvimos a hablar sobre planes universitarios. Ella había estado investigando universidades y había encontrado algunas que le gustaban. Le dije que estaba orgullosa de que no renunciara a sus sueños a pesar de todo lo ocurrido. Esa noche volvimos a casa y mi hija se fue directo a su cuarto a trabajar en sus solicitudes universitarias. Creo que no la he visto así de feliz en mucho tiempo, y eso me trae felicidad a mí también. Actualización 3. Estamos bien, gracias por sus preocupaciones. Mi hija terminó sus solicitudes universitarias el mes pasado y ya recibió respuesta de 2. Ambas la aceptaron y le ofrecieron becas parciales. Está esperando respuesta de algunas más antes de tomar la decisión final. Mi suegra la ha estado ayudando a revisar las becas y lo que incluyen, ya que como no puede acceder a paquetes de ayuda, deberemos cubrir el resto con los ahorros. Mi hija no ha hablado con mi ex esposo en todo este tiempo.
Él intentó presentarse en su escuela una vez, para que ella no pueda evitarlo. La escuela me llamó de inmediato y fui. Mi esposo estaba parado afuera de la entrada principal esperando a que mi hija saliera. Le dije que se fuera, pero él no lo haría porque solo quería hablar con su hija 5 minutos. Mi hija no quería ni hablar 5 minutos con él y se lo dije, así como que si no cumplía con sus deseos, debería llamar a la policía para que le ayudaran a hacerlo. La semana pasada, mi ex esposo me escribió por correo. Dijo que había estado yendo a reuniones para personas con problemas financieros. Estaba tratando de encauzar su vida y que quería reconstruir su relación con mi hija. Me pidió que hablara con ella para ver si estaría dispuesta a reunirse. Reenvié el correo a mi hija y le dije que era su decisión. Lo leyó y respondió que no estaba lista y que quizá nunca lo estaría. Luego le respondí el correo a mi ex con la decisión. Mi suegra me ha estado ayudando con la casa, ya que quiere que mi hija y yo nos quedemos aquí todo el tiempo que necesitemos. También que, cuando ella fallezca, la casa será para mi hija. Actualizó su testamento para reflejar eso. Quiere asegurarse de que tenga el futuro asegurado, pero también que su hijo no pueda ponerle las manos encima cuando ella fallezca. En realidad, ha cambiado su testamento en general, y nada de lo que ella tiene irá para mi ex. Le di las gracias, pero le respondí que no tenía que hacerlo. Dijo que sabía que no tenía que hacerlo, pero que quería. Mi hija es su nieta, por lo que la cuidaría como mi ex esposo debió hacerlo. También he tenido novedades de Marilyn y Celine. Hubo muchas cosas sucediendo entre ellas todo este tiempo, de las que mi hija y yo no estábamos enteradas. Celine quería saber si mi ex era su padre, lo cual me parece justo y ha estado presionando a Marilyn para que le dijera la verdad. Todo esto nos lo contó Celine a mi hija y a mí en una reunión que nos pidió tener con las dos presentes. Marilyn seguía jurando que ella y mi ex no tuvieron nunca nada, pero Celine no lo creía. Finalmente, Marilyn accedió a convencer a mi ex de que se hiciera una prueba de ADN con ella para confirmarlo, ya que no tenía nada que ocultar. Mi ex accedió y luego le explicó a Celine por qué. La prueba de ADN regresó negativa, y luego tuvieron una charla entre Celine y mi ex. Mi ex le contó la verdad, o una parte de ella, y es que él siempre había sentido algo por su madre, pero que nunca había sucedido nada entre los dos. Por eso estaba tan seguro de que la prueba de ADN sería negativa y no se negó a hacérsela. Es difícil creerle a mi ex, pero luego fue confirmado por Marilyn, en donde ella le dio más detalles. Y creo que Marilyn tiene menos motivos para mentir, porque su hija la odia tanto como la mía a su padre. Le dijo que era verdad que mi ex se sentía atraído por ella, pero ella nunca lo vio de la misma forma. Cuando Celine le preguntó por qué aceptar el dinero de él cuando no sentía nada por él, cuando no tenían ni siquiera un romance, ella respondió que tras la muerte de su esposo las cosas se volvieron difíciles para ella financieramente. Que mi ex le ayudara a salir adelante porque ella no pudo ir a la universidad, era algo que estaba dispuesta a hacer a pesar de lo mal que se ve. Por eso creo su versión, porque Marilyn le ha confesado esto pensando que la hija la entendería, lo que confirma en parte la versión de mi ex. Celine aún odia a su madre, a pesar del sacrificio, entre comillas, que ella hizo. La semana pasada me encontré con un compañero de trabajo de mi ex esposo. Me contó que a mi esposo lo habían degradado en el trabajo. Al parecer, él parece tener algún cuadro de depresión, porque su rendimiento ha bajado considerablemente. Le han quitado responsabilidades y proyectos. Ya todos saben en la oficina en mayor o menor medida lo que había sucedido con él, por lo que no tuve que llenar ningún hueco. No descarto que alguno de sus compañeros o parejas de sus compañeros lean estas publicaciones. Mi hija cumplió 17 el mes pasado. Hicimos una pequeña fiesta junto a mi suegra y algunas amigas cercanas de mi hija. Hace 2 días mi ex esposo envió otro correo. Este fue más corto. Dijo que entendía por qué mi hija no quería verlo, pero que esperaba que supiera que él la amaba. Sentía todo lo que había pasado y que pasaría el resto de su vida tratando de compensar sus errores. No voy a hablar por mi hija, que aún piensa que no quiere tener contacto con él, pero no sé cómo podrá arreglar algo tan gordo como esto. Actualización 4. Esto que ha sucedido es demasiado grande para guardármelo para mí misma. Y siendo que siempre usé esto como una especie de lugar para desahogarme, necesito escribirlo aquí. No me afecta, pero es de esas cosas que no puedes guardarte por mucho tiempo antes de que te estalle la cabeza. El resumen es que mi ex acosó a Marilyn y que ella obtuvo una orden de restricción temporal a su favor. Pero lo más importante es por qué lo hizo, o por qué creyó que acosar estaría bien. Celine fue a la audiencia pública con el juez para la aprobación permanente de la orden de restricción de su madre, así que hay algunos detalles que no conocía. Todo empieza hace 4 meses, aproximadamente, cuando mi ex comenzó a acosar a Marilyn. Según los testimonios de la audiencia, nos enteramos de que ella había mantenido las expectativas de mi ex durante mucho tiempo. Eso llevó a mi ex a acosarla, porque él creía que se estaba haciéndola difícil con él, y no que le había mentido.
La llamaba a todas horas, le preguntaba con quién estaba y hasta fue a su casa en horas extrañas, como las 6 de la mañana o las 2 de la madrugada. Ella le decía que no quería nada con él, mientras que mi ex pensaba que, sin Celine y sin mí, ahora eran libres. Una noche, cuando ella regresaba de una cena con unas amigas, él la esperó escondido fuera de su casa, saltó por detrás cuando ella llegaba y le hizo eso de taparle los ojos para que adivinara quién era. Bueno, ella se asustó porque pensó que era un agresor, y gritó tan fuerte que los vecinos salieron y llamaron a la policía. Como resultado, mi ex fue arrestado y ella presentó una orden de restricción. Eso sí, cuando tuvieron la audiencia para hacerla permanente, mi ex mostró algunos mensajes entre ambos, donde ella le hacía creer que podría existir algo entre ellos, y el juez la denegó. Marilyn acabó por irse de la ciudad para no esperar a que mi ex hiciera algo raro. Ella aún piensa que mi ex intentó hacerle algo, y que no era solo una sorpresa. Sin embargo, está la cámara de su timbre, que solo muestra lo que ya sabemos. Esto me lo contó mi hija ayer, luego de hablar con Celine. Por eso siento que mi cabeza va a estallar con toda esta información. Demasiado para procesar, aunque mi ex solo haya pasado una noche en la cárcel y le hayan dado una orden de restricción temporal que no incumplió. Es todo muy loco, pero a la vez, tan típico de mi ex en el último tiempo.